Meghan ya no deberá recibir el privilegio de residir ni entrar en el Reino Unido. Conforme a las regulaciones vigentes, su estatus será retirado formalmente. La señora Markle deberá ahora afrontar las consecuencias de su conducta hacia este país y hacia la corona. En los pasillos en penumbra del Palacio de Buckingham, bajo un cielo londinense sin luna y cargado del frío otoñal, se tomó una decisión destinada a resonar más allá de los océanos y a trastocar vidas enteras. No fue anunciada con trompetas ni comunicados oficiales. No, esta resolución nació en susurros durante la madrugada, sellada por el peso de un protocolo con siglos de antigüedad. El rey Carlos III, con el rostro marcado por años de tensión y desgaste, se sentaba ante un escritorio de roble pulido. Yo, Carlos, por la gracia de Dios, rey del Reino Unido, comenzaba el documento. Pero su esencia golpeaba como un trueno. Meghan ya no deberá recibir el privilegio de residencia ni entrada al Reino Unido. Su estatus será retirado bajo las normas establecidas. La señora Markle deberá responder por las consecuencias de su comportamiento hacia esta nación y la corona. Los asesores asintieron con gravedad, sus rostros pálidos bajo la luz de las lámparas. Afuera, el Big Ben marcaba la medianoche, ignorante de la tormenta que estaba por desatarse. Aquello no era un capricho, sino el resultado de años de tensión, ataques públicos y una monarquía llevada al límite. Meghan Markle, antes vista como la incorporación glamorosa a la casa de Windsor, se convertía ahora en persona non grata. Su visado revocado, su futuro inmediato sumido en sombras. Muchos creían que la ruptura con los Sussex estaba resuelta o, al menos, contenida. Harry y Meghan viviendo, su verdad, en Montecito, California, parecían intocables, mansiones lujosas, contratos con Netflix, la Fundación Archewell en el centro de atención. Pero dentro del palacio, el resentimiento había crecido sin freno. Carlos, siempre diplomático, soportó las bombas mediáticas de Oprah, las revelaciones de Spare, y los incesantes ataques de la prensa. Pero decidió no soportar más. La revocación se sostuvo en la sección 7 del Immigration Act de 1971, que faculta al Ministerio del Interior a negar entrada por razones de interés público. Aunque el pasaporte estadounidense de Meghan le había concedido permiso indefinido de residencia tras su boda en 2018, ese privilegio desapareció. Se le prohibía pisar suelo británico sin arriesgar detención en la frontera. Vuelos cancelados, invitaciones retiradas, una vida reducida a la mitad. La noticia se filtró al amanecer mediante un boletín del palacio. Las redes ardieron. #HadMeghanBanet se volvió tendencia mundial. Los comentaristas reaccionaron horrorizados. Pero la pregunta era inevitable. ¿Por qué ahora? ¿Cuál fue la última chispa que agotó la paciencia del rey? Insiders afirmaban que existía un dossier clasificado detallando la conducta de Meghan. Las acusaciones de racismo vertidas en la entrevista de Oprah en 2021. Las quejas por negligencia en el libro de Harry de 2023. La serie de Netflix de 2022 que retrataba a la familia real como fría y anticuada. A eso se sumaban correos filtrados vinculando a Archewell con campañas antimonárquicas. La declaración de Carlos, leída palabra por palabra en la BBC a las 8 de la mañana, fue inamovible. La corona representa unidad y servicio. Acciones que socavan estos principios no pueden ser toleradas. En California, el teléfono de Harry vibró. Meghan quedó inmóvil con su café matutino a medio sorbo. Su imperio construido sobre la confrontación comenzaba a desmoronarse. Pero esto era solo el comienzo. En los apartamentos privados de Buckingham, una neblina espesa envolvía los marcos de las ventanas como un sudario. Era finales de octubre de 2024 y el aire vibraba con urgencia. El rey Carlos convocó un consejo de emergencia. Sin cortesanos, sin responsables de prensa, únicamente él, el príncipe William, la princesa Ana y un reducido grupo de juristas de total confianza procedentes del Ministerio del Interior. La sala, adornada con retratos de Windsor de expresión severa, parecía más un tribunal que un salón real. Ana, la ejecutora implacable del legado de su madre, tomó la palabra primero. El libro de Harry fue una cosa, pero el último podcast de Meghan, llamando a la monarquía arcaica. Eso es sedición disfrazada de lenguaje terapéutico. Carlos asintió con cansancio evidente. William, con los puños tensos, añadió:
Han monetizado nuestro dolor. Spare vendió 6 millones de copias a costa de nuestra sangre. Sobre la mesa yacía el dossier. 200 páginas de documentación. La carta de Meghan de 2018 a Thomas Markle, filtrada por The Times, revelaba tácticas manipuladoras. Su biografía Finding Freedom de 2020, escrita con acceso privilegiado. El fracaso de Spotify en 2023, cuando ejecutivos los calificaron de grifters. Encuestas de YouGov mostraban un 62% de aprobación para la familia real, pero solo un 28% para los Sussex tras la entrevista con Oprah. Incluso las repúblicas caribeñas que abandonaron la corona atribuían parte de su decisión a la narrativa de su serie en Netflix. Esto no es personal, dijo Carlos con voz baja. Es preservación. Bajo las normas del Comité Ejecutivo para miembros reales y VIP, el visado de Meghan ya había sido objeto de revisión tras la demanda de seguridad presentada por Harry en 2020. Pero su cláusula de conducta era inflexible. El ministro de Inmigración, Robert Henrick, había informado que los ataques públicos reiterados pueden considerarse perjudiciales para los intereses del Reino Unido. William fue tajante. Harry podrá venir como familia, pero Meghan... Ella es la arquitecta de todo. Ana estuvo de acuerdo. Mamá soportó el divorcio de Diana. Carlos, tú no tienes por qué soportar esta traición. La votación fue unánime. A las 2 de la madrugada, el decreto quedó redactado. El amanecer, gris y silencioso, vio a Carlos firmarlo invocando su prerrogativa mediante el consejo privado. El estatus de Meghan quedaba revocado de inmediato. Sin margen de apelación. Un futuro oscuro. Exilio del país de su esposo. Al otro lado del Atlántico, Harry caminaba inquieto por su mansión de 14 millones de dólares. Es un error, murmuraba, pero Meghan, con el rostro endurecido, comprendía la gravedad. No era un simple trámite. Era un corte profundo. Alejarla de Frogmore Cottage, de Ascot, de las raíces británicas de sus hijos. La reacción pública dividió al país. Los tabloides celebraron. Daily Mail proclamó Good Riddance. Los sectores progresistas denunciaron injusticia. The Guardian lo llamó una vendetta racial. Sin embargo, los datos respaldaban al rey. Una encuesta de Ipsos 2024 mostraba que el 71% de los británicos apoyaba tomar distancia de los Sussex. Para entender la caída, hay que seguir la ascensión. Rachel Meghan Markle, nacida el 4 de agosto de 1981 en Los Ángeles, encarnaba el sueño americano. De herencia birracial. Doria Ragland, trabajadora social afroamericana. Thomas Markle, director de iluminación blanco. Criada en Windsor Hills, estudió en Hollywood Little Red Schoolhouse, destacando en teatro. En 1999 ingresó en Northwestern University para un doble grado en teatro y relaciones internacionales, una muestra de su ambición temprana. Tras graduarse, Meghan trabajó sin descanso. Prácticas en embajadas de Buenos Aires y Madrid. Luego pequeños papeles en Married with Children, General Hospital, hasta llegar a Suits en 2011 como la asistente legal Rachel Shane, 9 temporadas con salario estable. Su activismo floreció, defensora de ONU Mujeres en 2015, discurso en One Young World, y The TIG, blog donde compartía viajes, moda, feminismo y gastronomía. Entonces apareció Harry. Año 2016, Juegos Invictus en Toronto, una cita a ciegas, el inicio de un romance vertiginoso. En 2017 se hizo oficial. El mundo quedó cautivado. Una duquesa birracial en camino. La boda del 19 de mayo de 2018 en el castillo de Windsor reunió a 1,9 mil millones de espectadores. Pero las grietas surgieron rápido. Anuncios de embarazo envueltos en rumores de tensiones. Archie nació en 2019. Luego llegó la retirada. Enero de 2020, Mexit. ¿Qué alimentó tanta ira? El círculo íntimo de Carlos, según cortesanos citados por Valentin Lowe, estaba indignado por lo que llamaban entitlement hollywoodense. Meghan presionó por cambios de personal, chocando con Samantha Cohen. La entrevista con Oprah. Acusaciones de negación de título para Archie, afirmaciones de abandono emocional. Spare. Historias de congelamiento, peleas físicas. La serie de Netflix, retratando al palacio como una prisión. En privado, según asesores citados por The Telegraph, Carlos lo vio como explotación comercial.
Luego Archewell, un contrato de 100 millones con Netflix, el documental Pearl, el fracaso de Spotify en 2023 con una pérdida de 18 millones. El agotamiento público fue evidente. Según Gallup 2024, el 55% de estadounidenses los consideraba irrelevantes. La revocación del visado fue una maniobra jurídica precisa. El Ministerio del Interior citó conducta perjudicial bajo el apéndice 5 de las normas migratorias. Su ciudadanía estadounidense impedía la deportación, pero la prohibición dolía igual. Nada de jubileos, nada de navidades en Sandringham. La mención de Jeffrey Epstein dentro del dossier del Palacio provocó un escalofrío en la sala, no por alguna relación directa, sino por las asociaciones que durante años habían rondado en susurros de tabloides y documentos judiciales. Registros de vuelo de 2014, divulgados en procesos estadounidenses de 2023, situaban a Meghan en el jet privado de Epstein durante un evento benéfico vinculado a su activismo temprano, mucho antes de su vida real. Fuentes palaciegas recalcaron que se trató únicamente de un compromiso profesional, nada más. Pero la imagen resultaba perjudicial para una institución ya marcada por los vínculos de Andrés con el propio Epstein. Cualquier sombra sobre la integridad de la corona es intolerable, afirmaba el memorando, presentándolo como parte de un patrón de conexiones que podrían minar la confianza pública. Para entender mejor este planteamiento, el contexto más amplio muestra cómo tales asociaciones incrementan el escrutinio real. La red de Epstein, revelada a lo largo de años de litigios, incluía figuras de alto perfil del mundo empresarial, del entretenimiento y de la política. La vida de Meghan antes de su etapa real, inmersa en círculos de Hollywood, inevitablemente la acercó a élites sociales. Sin embargo, verificaciones de hechos realizadas por portales como GeoNews han refutado repetidamente afirmaciones sensacionalistas sobre una implicación más profunda, calificándolas de alarmistas y sin fundamento. A ojos del Palacio, incluso rumores infundados amplificados por los medios podían erosionar la imagen monárquica, especialmente en medio de las controversias que aún rodeaban a Andrés. El dossier no acusaba, advertía, subrayaba riesgos, recordando cómo la familia real históricamente se ha distanciado de escándalos para proteger su reputación. Este enfoque coincide con actuaciones previas, como la gestión del caso de Andrés, donde la transparencia y el distanciamiento fueron esenciales para preservar la confianza pública. La maquinaria legal que respaldó la revocación fue minuciosa, construida sobre precedentes y normativas. El 15 de octubre de 2024, la ministra del Interior Yvette Cooper firmó la orden citando conducta perjudicial bajo el apéndice 5 de las reglas migratorias. Esta decisión se tomó tras las propias batallas migratorias de Harry en Estados Unidos, donde sus confesiones sobre drogas en Spare llevaron a la publicación parcial de documentos judiciales en 2025, provocando un debate mundial sobre privilegios migratorios de celebridades. El caso de Meghan invirtió la narrativa. Su permiso indefinido de residencia, concedido tras su matrimonio en 2018, fue revocado sin opción de apelación conforme a la sección 7 de la Ley de Inmigración de 1971. Abogados del bufete Ockwin presentaron una medida cautelar, pero fallos del Tribunal Supremo británico, como RVSSHD Ex parte Entry Clearance Officer, confirmaron la potestad de veto de la corona. Este proceso subraya la autoridad del Ministerio del Interior en asuntos de interés público, donde declaraciones reiteradas consideradas perjudiciales pueden desencadenar medidas como esta. Al profundizar en las consecuencias, se observa cómo la prohibición trascendió frontera. La inscripción caritativa de Archewell en el Reino Unido fue suspendida de inmediato, cortando la vía de donantes británicos y obligando a una reestructuración. En términos financieros, su estilo de vida en Montecito comenzó a sentir presión. Los impuestos estadounidenses aumentaron sin compensaciones británicas, y aunque informes de 2024 mostraron que las donaciones de Archewell subieron a 5,3 millones en 2023, desmintiendo rumores de millones desaparecidos, también evidenciaron vulnerabilidad. No habría más reuniones familiares en Sandringham. La herencia británica de Archie y Lilibet se volvía simbólica, ya no vivida. La prohibición afectó además oportunidades profesionales, desde proyectos cinematográficos posibles en Reino Unido hasta eventos benéficos internacionales, limitando el alcance global de Meghan.
La declaración firme de Carlos resonó en todas las transmisiones: afronten las consecuencias. Las encuestas cambiaron de manera drástica. El seguimiento de octubre de 2025 de YouGov mostraba la aprobación del rey ascendiendo al 68%, mientras que la de los Sussex caía a 21% para Meghan y 30% para Harry. En filtraciones internas, William reforzó la idea de que ella había sido quien orquestó la división. A nivel global, las reacciones fueron dispares. Medios estadounidenses como NPR elogiaron el documental de Netflix por sus revelaciones personales, mientras que cadenas británicas como la BBC lo calificaron de parcial. El imperio de Meghan empezaba a mostrar fisuras bajo la presión. Netflix inició reclamos por incumplimiento de proyectos inacabados como Meet Me at the Lake, y los pagos residuales de Spotify desaparecieron. Asociaciones comerciales con marcas como Dior y Celine se desvanecieron, según Variety Insights. La salud mental de Harry, ya expuesta en Spare con confesiones sobre pensamientos suicidas, empeoró. Las sesiones de terapia se duplicaron en medio del aislamiento. La división pública se intensificó. Grupos feministas lanzaron campañas #YesStandWithMeghan denunciando racismo, mientras que los monárquicos celebraban en columnas de The Sun. La resiliencia de Meghan se reflejaba en rumores sobre un posible nuevo libro revelador que expondría más dinámicas del palacio. La tormenta seguía creciendo, amenazando el futuro de los Sussex. En la cocina bañada por el sol de su casa en Montecito, Harry se desplomó sobre una silla. El correo electrónico que revocaba el visado brillaba en la pantalla como una sentencia. Visa denegada. Meghan caminaba de un lado a otro, el teléfono aferrado con fuerza, murmurando: no pueden hacer esto. Es vengativo. Pero el palacio ya lo había hecho, y el mundo de Harry volvía a fracturarse. Nacido Henry Charles Albert David el 15 de septiembre de 1984, siempre fue el suplente frente al heredero, William. Un papel que se profundizó tras la muerte trágica de Diana en 1997. Esa pérdida marcó su fortaleza. 2 misiones en Afganistán como piloto de Apache y la fundación de los Invictus Games en 2014 para veteranos heridos. Su vínculo con Meghan fue un salvavidas, una unión nacida de vulnerabilidades compartidas. Su cita a ciegas en 2016 se transformó en una boda de cuento en 2018, pero el Brexit en 2020 expuso fisuras inevitables. Carlos financió inicialmente su salida con $3 millones esperando lealtad, pero Spare en 2023 lo retrató como distante emocionalmente y llamó baldí a William en medio de peleas fraternales. Fuentes del palacio citadas por The Telegraph describieron el dolor de Carlos como profundo, interpretando la obra como una traición tras años de apoyo. Esta dinámica muestra cómo las revelaciones personales pueden tensar los lazos familiares, especialmente en una institución pública donde la privacidad es un lujo. La reacción inmediata de Harry fue llamar desesperadamente a William: esto destruye nuestra familia. Por favor, interven. Silencio. Según informes de The Express en 2025, William estalló en privado: elegiste su versión en lugar de la nuestra. La hermandad, antes indestructible, marcada por el duelo compartido por Diana y trabajo conjunto en causas benéficas, estaba en ruinas. Ana, tan directa como siempre, supuestamente calificó a Harry de débil en reuniones del consejo, eco de comentarios de cortesanos citados por Valentin Lowe. Estas fracturas reflejan la tensión eterna entre deber y libertad personal, un tema recurrente en la historia monárquica desde la abdicación de Eduardo VIII hasta los retiros contemporáneos. Las encuestas iluminaron la brecha. Un estudio de Ipsos en abril de 2025 mostraba la aprobación de Carlos al 56%, elevada por sus problemas de salud, mientras que la percepción negativa hacia los Sussex se mantenía en 66% para Meghan. La batalla migratoria de Harry en Estados Unidos corría paralela. La publicación parcial de documentos sobre su consumo de drogas provocó temores de deportación bajo Trump, pero mantuvo su estatus, una ironía evidente. Mientras el refugio americano de Harry seguía intacto, el acceso británico de Meghan se desvanecía por completo. Este contraste resaltaba las complejidades de familias con doble ciudadanía, luchando entre política internacional y escrutinio mediático. El camino oscuro de Harry se agravó. Sus confesiones sobre ansiedad y episodios de congelación detallados en Spare teñían aún más su exilio emocional.
La asistencia a Invictus cayó un 15% en 2024, según organizadores, al retirarse patrocinadores reacios a la controversia. El distanciamiento familiar se amplió. Ninguna respuesta de Camila, que supuestamente pedía reconciliación según predicciones psíquicas reportadas por Hindustan Times para 2025. Y frialdad desde Kate, centrada en sus propias batallas de salud. La ruptura fraterna alcanzó incluso a la siguiente generación. Archie y Lilibet, nacidos en 2019 y 2021, perdieron la convivencia natural con sus primos George, Charlotte y Louis. El sentido militar de Harry, deber, honor, lealtad, chocaba con su instinto protector hacia su esposa. Como informó Newsweek en 2025, su demanda de visado añadía presión a los proyectos de Meghan. Aún así, surgieron destellos de esperanza. Astrólogos pronosticaron un giro de 2025, con reconciliaciones familiares. Por ahora, el dolor de Harry seguía expuesto, un suplente que ya no estaba a salvo del sufrimiento. Consideró tender puentes en solitario mediante iniciativas benéficas o diálogos mediadores. Pero el camino seguía incierto en medio de tensiones persistentes. Ondas de reacción recorrieron el mundo cuando la noticia del veto a Meghan se propagó desde las calles llenas de Londres hasta las colinas serenas de Montecito. En el Reino Unido, las banderas Union ya ondeaban más alto en pubs y plazas, mientras los monárquicos brindaban por la mano firme del rey. Por fin, un poco de carácter, titulaban versiones sensacionalistas del Daily Mail, reflejando un sentimiento acumulado durante años por supuestos agravios. Pero en el otro extremo, los sectores progresistas se movilizaron en redes. El hashtag #MeghanExilet se volvió tendencia mientras The Guardian denunciaba la medida como una vendetta impregnada de prejuicios, evocando las acusaciones de racismo mencionadas en la entrevista de Oprah en 2021. Para entender esta división internacional, el contexto cultural resulta determinante. En Estados Unidos, donde los Sussex habían construido su vida posterior a la realeza, medios como CNN elogiaron su serie documental en Netflix por exponer fallos institucionales. La autora Sofía Nelson la describió como decir la verdad sin convertir a nadie en villano. Sin embargo, incluso allí surgió el cansancio. Una encuesta Gallup de 2024 reveló que el 55% de los estadounidenses los consideraban irrelevantes. La administración Trump de 2025 avivó especulaciones cuando filtraciones sobre el visado de Harry generaron temores de deportación, devolviendo la atención mediática a la pareja. Esto demuestra cómo la sociedad estadounidense tiende a priorizar la libertad individual por encima de la tradición, a diferencia del Reino Unido, donde prevalece la idea de estabilidad institucional. Europa reflejó esta división. En Francia, medios como Euronews descartaron el documental como simple chisme. En Alemania, encuestas mostraron simpatía hacia Harry por los paralelismos con la historia de Diana. En Australia y el Caribe, donde el sentimiento republicano creció tras las críticas al colonialismo expuestas en la serie de Netflix en 2022, la prohibición se percibió como un gesto de imperialismo obsoleto. Las peticiones para abandonar la corona aumentaron, según informes de la BBC. Estas reacciones evidencian cómo las historias coloniales condicionan la percepción de la monarquía, y cómo la narrativa de los Sussex intensificó los debates sobre su relevancia en exterritorios de la Commonwealth. El veredicto público fue contundente. El seguimiento de YouGov en octubre de 2025 mostró un 75% de apoyo al veto dentro del Reino Unido, con el respaldo a la monarquía fijado en 59% pese a una ligera caída. Tendencias de Ipsos revelaron opiniones divididas respecto al manejo familiar de Carlos, 40% positivas, 32% negativas, pero la popularidad real creció en general durante mayo de 2025, con William alcanzando niveles máximos de favorabilidad. Los datos ilustran una preferencia por la unidad. Cualquier figura considerada divisiva enfrenta rechazo inmediato. Archewell sufrió el impacto. Los donantes se retiraron, provocando un déficit de 20 millones antes de recuperarse a 5,3 millones en 2023, según People, que desmintió mitos de dinero desaparecido. El mundo del espectáculo se polarizó. Oprah la defendió con firmeza, pero George Clooney se distanció, según Variety.
La etiqueta de grifters atribuida por Spotify persistió, alimentando el escrutinio financiero. En el centro del debate se encontraba un choque de narrativas, los Sussex como portadores de verdad, frente al palacio como guardianes. Entre afroamericanos, según la BBC, resonaron los temas raciales del documental, mientras que los sectores conservadores británicos reaccionaron con furia. The Guardian señaló que la opinión pública se inclinó hacia la tradición, fortaleciendo la posición de la monarquía. El futuro de Meghan se oscureció. Circularon rumores sobre una posible mudanza a Canadá, pero auditorías del IRS sobre Archewell, según reportes fiscales de 2024, complicaron aún más el panorama. El papel de heredero de William se reforzó, sus deberes públicos destacaron en medio del caos. El reinado de Carlos recuperó estabilidad, con predicciones para 2025 de una posible reconciliación con Harry sin Meghan, según Hindustan Times. La respuesta global solidificó la fractura, influyendo en futuras estrategias reales. A medida que se disipaba el polvo del escándalo, la atención regresó a la vida de Meghan antes de la realeza, desenterrando detalles que reavivaron debates. Nacida en 1981 como Rachel Meghan Markle, su infancia en Los Ángeles estuvo marcada por el cruce de culturas. Doria, trabajadora social; Thomas, técnico de iluminación en televisión. En Immaculate Heart High School cultivó el activismo desde pequeña, llegando a protestar contra la Guerra del Golfo a los 11 años. Luego ingresó en Northwestern University, donde se especializó en teatro y estudios internacionales, realizando prácticas en la Embajada estadounidense en Buenos Aires. Al profundizar en su ascenso, su trayecto en Hollywood incluyó apariciones en CSI, Me y 90.210, hasta convertirse en Rachel Zane en Suits entre 2011 y 2018, con un salario de $50.000 por episodio. Su blog de TIG, 2014 a 2017, combinaba feminismo y moda, preludio a su defensa en Naciones Unidas en 2015. Su labor caritativa ya existía antes de la realeza. Organizó eventos para UNICEF en 2007 y recaudos para el Hospital Infantil de Oxford mediante festivales temáticos. Estos primeros esfuerzos evidenciaron su compromiso con las causas sociales, una dedicación que posteriormente se integró en la misión de Archewell. Pero también surgieron sombras. Su matrimonio con Trevor Engelson terminó en divorcio en 2013, apenas 2 años después de haberse casado en 2011, y circularon rumores sobre una relación con el chef Cory Vitiello. Las acusaciones de acoso laboral aparecidas en documentos judiciales de 2021, aunque finalmente desestimadas, reaparecieron en el debate público. A ello se sumaron susurros relacionados con Epstein. Afirmaciones no verificadas de Ghislaine Maxwell, ya desacreditadas por verificadores independientes, alimentaron especulaciones centradas en supuestas asociaciones más que en hechos concretos. Informes de Factually.co subrayan que tales alegatos carecen de pruebas y suelen originarse en medios sensacionalistas más que en investigaciones fidedignas. El impacto del visado amplificó la exposición, sin estrenos en el Reino Unido y restricciones que se extendieron a Europa. El calificativo de morosidad, atribuido a Archewell en 2024, quedó resuelto según NBC, aunque expuso problemas de transparencia. Su fortaleza quedó reflejada en un año sabático en Chile, donde trabajó como camarera para financiar sus estudios. Los críticos sostenían que su pasado en Hollywood chocaba con el deber real, mientras que sus defensores destacaban su empatía. Se vislumbraba un posible libro de memorias, y el palacio se preparaba para revelaciones sobre dinámicas internas. El pasado de Meghan se convirtió en un terreno donde su ambición fue reinterpretada y convertida en arma dentro del discurso público. Esta exposición mostró capas de resiliencia que iban desde sus primeras protestas hasta su activismo global, moldeando su manera de enfrentar la adversidad. Con la niebla disipándose sobre Londres, la monarquía resistía. El decreto de Carlos significó un triunfo respaldado por una aprobación del 70%, según YouGov. William, como heredero, se preparaba proyectando unidad familiar. El amanecer de Meghan seguía incierto, marcado por litigios y un intento de reinvención en Estados Unidos. Harry contemplaba regresos en solitario centrados en la filantropía. La justicia del veto desató debate, aunque para muchos las palabras del rey fueron interpretadas como